Todos. Soy Olga Arévalo, especialista en servicios digitales de General Electric. Bienvenidos a todos a la Semana de Radiología. Tenemos el honor de ser los primeros en abrir este importante evento y tenerlos a todos ustedes en este espacio. En específico, les doy la bienvenida al webinar Mejore la calidad de atención a través de la inteligencia de datos y el expertise humano. Como primer paso, quiero dar un contexto del webinar que vamos a tener y cómo va a ser la dinámica que vamos a utilizar para este evento. En su institución se presentan bastantes dificultades con respecto a procesos burocráticos, de reembolsos, constante incremento en costos, incremento en volumen de pacientes. Frente a esta situación, los desafíos actuales que presenta el sector salud son garantizar los mejores tiempos y la calidad en atención de los pacientes, mejorar procesos internos, aumentar productividad del servicio prestado. Y ya si hablamos un poco más en detalle, en el departamento de diagnóstico se realizan esfuerzos continuos por realizar más exámenes por día, reducir los tiempos de espera y de agendamiento de citas, optimizar protocolos, todo lo anterior siempre preservando la calidad de los exámenes. En este momento les estamos enviando una pregunta por la plataforma. La idea es que hagamos este webinar muy interactivo. Para nosotros es muy importante saber cuál es el principal desafío que su institución enfrenta en medicina diagnóstica en relación con eficiencia operacional, excelencia clínica y crecimiento financiero. Por favor, escojan una de las respuestas que acabamos de enviarles. Vamos a dar unos minutos para que puedan responder esta encuesta y podamos redireccionar este webinar de acuerdo a sus necesidades y a esos desafíos que ustedes encuentran con mayor frecuencia en su institución. Vamos a ver unos minutos, ya estamos acá recibiendo respuestas de su parte. Bueno, algunas de las respuestas que recibimos son relacionadas con la estandarización de protocolos. Por ejemplo, es uno de los dolores que más se tienen en las instituciones. La idea es que en este webinar podamos mostrarle cómo, uniendo la inteligencia de datos, y en este sentido me refiero a soluciones tecnológicas e innovadoras, más todo el expertise humano, toda la experiencia, ese conocimiento técnico y mejores prácticas, ustedes puedan enfrentar con éxito estos desafíos que seleccionaron. La mayoría aquí teniendo un poco más de detalle en cuanto a las estadísticas, un 59% de las personas que están conectadas mencionan que tanto identificar y reducir tiempos de espera de pacientes, estandarizar y optimizar los protocolos, reducir el tiempo de realización de exámenes, identificar oportunidades a partir del monitoreamiento del desempeño. Todas estas son los desafíos que ustedes están teniendo actualmente en su institución. Gracias a todos por su participación con esta pregunta, compartiendo con ustedes cuáles son esos dolores que más tienen. La idea es que entonces durante este webinar podamos nosotros apoyarles y podamos presentarles cómo con esa inteligencia de datos y con ese expertise humano pueden enfrentar estos desafíos con éxito. Bueno, y agradezco la presencia de nuestros expositores. Aquí tenemos en línea a Leonardo y al doctor Mario. Es para mí un honor presentarlos el día de hoy. Leonardo Cordero, líder clínico de la modalidad de MRI de General Electric, con más de 11 años de experiencia en resonancia magnética. Hoy nos presentará casos de éxito del programa de excelencia de resonancia magnética. Tenemos también al doctor Mario Padrón. El doctor Mario fue radiólogo, consultor y jefe de la sección músculo-esquelética del Departamento de Radiología del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid. Realizó estudios y prácticas de MRI Body y Neuroimaging en la Universidad de California y en la sección músculo-esquelética de la Universidad Estatal de Ohio. Fue investigador de MSK Imaging en la Universidad de Pensilvania.
Fue director médico del Centro de Resonancia Magnética en la Clínica San Camilo en Madrid. Su interés de subespecialidad es radiología, musculoesquelética e imagen deportiva como experto del Comité Olímpico Español y consultor senior en imagen de la Real Federación Española de Atletismo y de la Real Federación Española de Fútbol. Fue fundador y vicepresidente de la Sociedad Española de Radiología Esquelética. En el año 2013 fue presidente de la Sociedad Europea de Radiología Musculoesquelética. Actualmente es presidente del Subcomité de Imagen Deportiva de la Sociedad Europea de Radiología Esquelética y desde hace 22 años es el presidente de la Clínica de Radiología en Centro Madrid. Hoy tenemos el gusto de tenerlo en este evento. Gracias, doctor Mario, por estar acá. Él nos contará su experiencia con el programa de excelencia en resonancia magnética en Centro, la institución donde actualmente es presidente de la Clínica de Radiología. Antes de pasar a dar la palabra a Leonardo, es importante que todos ustedes allí conectados sepan que cualquier inquietud que tengan, por favor la hagan a través del Q&A que encuentran en la parte inferior. Allí escriban todas sus preguntas para que podamos ir resolviéndolas y tengamos ese espacio al final del webinar para aclarar y tener ese espacio abierto para compartir. Adelante, Leonardo. Gracias, Olga, por la presentación. Voy a compartir la presentación. Perfecto, bueno, un saludo cordial a todos los participantes que se encuentren ahorita dentro de la charla. La idea aquí es un poco hacer un pequeño resumen y explicación de qué consiste el programa de excelencia en resonancia y compartir algunos de las experiencias que tenemos a nivel global y a nivel regional en el área de Latinoamérica, ¿no? La idea un poco es comprender que en el caso de General nosotros tenemos herramientas que nos permiten ayudar a nuestros usuarios a aprovechar la capacidad y la eficiencia operativa de su equipo a través de la inteligencia de datos, de la expertise de nuestro personal humano y de esa forma hacer una mejora en el servicio, en la experiencia del cliente y en la fluidez y el trabajo, el flujo de trabajo dentro de la institución. ¿Okay? Es conocido que existen hoy en día desafíos actuales en la atención médica, como lo son la seguridad del paciente, la calidad que éste recibe, la reducción en la productividad, sobre todo en esta nueva normalidad, los retrasos que puede haber en el servicio, las largas listas de esperas para citadas a un paciente a un determinado estudio, la mejora de los procesos clínicos, ¿okay? Y ya en el área más clínica, más macro de una institución, la gestión de reembolsos, el aumento de costos, como a lo mejor un costo puede incrementarse también en la repetición de estudios y el tema de atención al paciente. ¿Okay? Entonces, estos retos han sido asumidos por parte de General a través de una plataforma que nos va a permitir optimizar y mejorar no solo la experiencia del usuario, sino también la del paciente. ¿Okay? Como sabemos, no solamente existen retos a nivel global en una institución clínica, sino también en el área de diagnóstico. El área de diagnóstico, sobre todo hoy día, en lo que es la nueva normalidad post-COVID, exige un esfuerzo para mejorar y para poder tener una mejor consistencia al momento de atender al paciente. Va a haber una mayor demanda. Hoy en día hay una cantidad global bastante grande de exceso de pacientes en las listas de espera, ¿okay? Hay que reducir esos tiempos, hay que estandarizar la práctica, hay que mejorar el uso de estos activos, optimizar protocolos, ¿okay? Aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de cita, creo que son los puntos claves en el área de radiodiagnóstico. ¿Okay? ¿Cómo podemos nosotros desde allí ayudar a nuestros clientes en este proceso? Bueno, a través de la extracción de datos, ¿okay? Dando visibilidad, analizando el comportamiento que tiene un servicio de diagnóstico por imagen, viendo cómo se comporta, dónde pudieran incidir los errores, las pérdidas de tiempo o la variabilidad del flujo clínico de trabajo, toda esta inteligencia de datos a través o sumada a
el análisis de los expertos y del personal humano que poseemos en las distintas modalidades, podemos lograr trazar una hoja de ruta que nos permita lograr no solamente una mejora en la experiencia del paciente, sino un mayor aprovechamiento de los recursos, la calidad diagnóstica y reducir los tiempos de espera en las listas de citas. Este proceso ya se ha aplicado con bastante experiencia en área europea, con alrededor de 650 clientes y 4.000 equipos, de los cuales creo que es menester decirlo, 50% no son equipos en general, pero se han analizado bajo este proceso con la finalidad de mejorar el flujo de trabajo. Como lo hemos visto hasta ahora, pues el proceso normal es aquel que se recolectan los datos, se analizan a través de un panel de expertos, se trazan hojas de ruta para tener una visión y todo esto se interpreta no solamente con la facilidad que nos da no tener que estar en la institución muchas veces, sino poder extraer la data de forma remota, optimizar los flujos de trabajo y poder conformar o poder producir resultados relevantes y que tengan un gran impacto en el flujo de trabajo y la experiencia del usuario y del cliente. ¿Okay? El viaje de este proceso no es tan sencillo, pero pues evidentemente consta de varios puntos importantes como la asignación del tiempo, los recursos dedicados para poder hacerlo, una experiencia sólida y analítica para interpretar estos conocimientos de la mano de los expertos que están dentro de la compañía y los expertos o las personas que están dedicadas dentro de la institución para poder trazar una hoja de ruta, una estrategia de gestión y qué equipos van a ser ingresados dentro de esa hoja de ruta. ¿Okay? Y aquí es donde precisamente nosotros podemos ayudar. Pero cabe muy coherente una pregunta. ¿Cómo medimos el éxito? Pues tenemos que medirlo. Es importante que este sea medible, real, tangible y demostrable, no solamente al cliente, sino para nosotros con temas de satisfacción. ¿Ok? Pues se mide de la primera forma satisfacción del cliente. Cuando el cliente nos dice, mira, sí pude optimizar mi flujo, sí pude reducir mis citas, sí pude aumentar la cantidad de exámenes que hago por turno. La adopción es el segundo punto y la habilitación, es decir, el uso y la práctica y el compromiso por parte de la institución de realizar esta hoja de ruta y finalmente la cuantificación de estos resultados, ¿okay? Bien sea tiempo, citas o mayor productividad. Paso entonces a relatar algunos de los casos de éxito que hemos tenido en Europa. ¿Okay? Aquí comenzamos por el primero en Alemania, ¿okay? En Radiomed. El desafío que poseía esta institución era reducir el tiempo de espera de los pacientes en resonancia magnética, pero sin sacrificar la calidad clínica que esto implicaba, ¿no? Después de un procesamiento de datos y de ver cómo estaba configurado el protocolo, que es algo que nos da acceso a la plataforma, poder ver qué secuencias está utilizando esta institución, de qué forma las está utilizando, o incluso la variabilidad entre los distintos usuarios, se pudo notar que podía reorganizarse la estructura del estudio a través de disminuir ciertos tiempos en secuencias que eran menos prioritarias, aumentarlo en otras y usar técnicas innovadoras como por ejemplo la tecnología QF de General Electric. Esto nos permitió reducir un 16% del tiempo, lo cual obviamente tomando en cuenta que no hubo un sacrificio del resultado clínico, permitió en un proceso final de la etapa realizada por el cliente un aumento de 47 exámenes por semana. ¿Okay? Esto tiene una estimativa de un beneficio máquina de 260.000 euros. Esto, claro, evidentemente cada cliente tiene un patrón de ventaja y va adaptado al país, a los precios de los estudios, etcétera. Pero creo que lo más importante es que la reducción en el tiempo de espera de los pacientes fue de 6 a 2 semanas para este tipo de estudio, en el caso de columna. ¿Okay? Otro de los casos interesantes en Luxemburgo, el Hospital Robert Schuman de Luxemburgo, tenían el reto que es muy común en los clientes de reducir el tiempo de cita para pacientes que eran hospitalizados y ambulatorios.
A través del análisis de datos se pudo evidenciar que había una gran variabilidad en los protocolos, ¿ok? No solamente en la cantidad de protocolos para una misma área, sino en la variabilidad de tiempos interprotocolo. Es decir, entre 4 protocolos que hacían el mismo diagnóstico, a lo mejor había una variabilidad de 5, 10 o 15 minutos. ¿Okay? Posterior a este análisis, lo que se trató de sugerir como hoja de ruta fue reducir el número de protocolos, estandarizar este número de protocolos, lo cual se redujo un 47% la biblioteca de protocolos que se realizaba en la institución para cada área, y eso, cuando fue aplicado directamente sobre los estudios de columna lumbar, columna cervical y rodilla, se pudieron reducir estos estudios de 20 a 15 minutos por estudio, lo cual realizó al final de la jornada un aumento aproximado de 16 exámenes por semana. Eso permitió, evidentemente, reducir el tiempo de cita para estos procedimientos, ¿okay? Con un impacto sobre el percentil 75 de esta clasificación y una reducción global del tiempo de cita de hasta 15 días aplicada sobre estos estudios específicos. Pues tenemos una tercera experiencia en Francia, en donde el reto del cliente era poder organizar mejor el flujo de trabajo en 2 equipos general. ¿Okay? Como cito acá esta experiencia de Sabine, dice que el programa de excelencia en resonancia aportó un valor agregado real para la mejora de las reglas de programación, la dotación de personal, ayudando a lograr objetivos cuantitativos se mantenía el desempeño clínico y la atención de alta calidad. En este caso, el cliente posee dos equipos diferentes, ambos General, pero uno de ellos con tecnologías y con sistemas operativos más modernos, lo cual le permite realizar ciertas secuencias de una forma más rápida, más concentrada. Entonces, a través del análisis de datos se pudo reorientar ciertos estudios que eran los que dilataban más el flujo clínico hacia una de las máquinas que poseía un sistema operativo más moderno y le permitía poder resumir a través de ciertas secuencias, en este caso como el Water Flex o la tecnología Flex de GE para saturación, grasa, agua, y poder sustraer una de las secuencias del flujo clínico, y eso nos permitió reducir un tiempo promedio de 5 minutos por estudio, lo cual, aunque visto de forma individual, poco cuando se ve de forma global en el área de la fase final, permitió poder agrupar más, 5 exámenes más en semana, promedio por semana, ¿okay? Aumentando el rendimiento de la máquina, aprovechando la capacidad real de su flota, y todo esto siempre basado en la interpretación y la visibilidad que dan los datos cuando son analizados de forma correcta. Esto, pues, evidentemente dio un impacto de casi 20 exámenes en promedio adicionales por mes. ¿Okay? Y por último, para compartir la experiencia de Latinoamérica. En Latinoamérica no tenemos una experiencia tan ávida, tan amplia como en el caso de Europa. Sin embargo, poseemos igual varios proyectos piloto en este momento en el área de Brasil y firmando nuevo comienzo del programa de Mar Excellence en el área de Perú, que probablemente arroje datos hacia finales del 2021. Esa es la experiencia que tenemos hasta ahora en Latinoamérica. Sin embargo, hemos tenido mucha fluidez, muchas consultas por parte de los clientes para iniciar análisis de datos e inteligencia de datos en el área de resonancia para mejorar la experiencia del usuario y cita, sobre todo en este ambiente de nueva normalidad COVID, para poder reducir los tiempos de espera y los tiempos entre estudios. ¿Okay? De todas formas, para una mejor experiencia, paso la palabra al doctor Mario Padrón, que nos tendremos el gusto de escucharlo y conocer su experiencia en el Centro Clinic en España para programas de EMAR Excellence. Adelante, doctor, dejo de compartir mi pantalla. Muchas gracias. Un placer. Compartir pantalla. Espero que funcione.
Bien, yo creo que estamos... Un momentito. Bueno, pues muchas gracias, Olga, por la gentileza de tu introducción, y a Leonardo también muy agradecido por la presentación que has hecho y por lo brillante que ha sido todo lo que nos has contado. Básicamente lo que yo quería contar es un poco cómo hemos desarrollado esto en la Clínica Centro, el programa de excelencia, que esto surgió de un reto que nos propusimos. Veníamos de una estructura en la cual la productividad era tremendamente alta y teníamos básicamente un funcionamiento casi al 100% de los equipos. Entonces el reto que nos planteábamos era cómo podríamos mejorar la distribución de los pacientes, la distribución de los diferentes equipos de resonancia. Nosotros estamos trabajando actualmente con 5 equipos de resonancia magnética de alto campo, y este estudio lo comenzamos con 3 de ellos. Un equipo de 3 Tesla y 2 equipos de 1,5 Tesla. Entonces, básicamente, esto es un poco, todos conocen cómo funciona el programa de resonancia magnética, de excelencia en resonancia magnética. Es básicamente nuestro reto, que es como estaba diciendo, es unos equipos con un 99% de ocupación, cómo podemos mejorar la calidad de imagen y al mismo tiempo atender a un mayor número de pacientes. Y otra cosa muy importante, disminuir la lista de espera. Entonces, nosotros hicimos una valoración de todos los estudios que hacíamos en los diferentes slots horarios, y veíamos pues, que teníamos unas zonas o unos, digamos, dedicados, unos slots pues, a estudios de próstata, estudios de hombro, artroresonancia de hombro, de cadera, estudios de rodilla, de tobillo. Nuestra clínica es una clínica eminentemente traumatológica. Entonces, el 80% del trabajo que se hace es un trabajo fundamentalmente de músculo esquelético. Pero se hace también estudios de otras especialidades, ya que hay medicina interna y otras cirugías que nos aportan pues, estudios prostáticos, estudios de body y estudios de neuro. Entonces, básicamente, el estudio este lo hicimos con un equipo que es el 750 de GE, que ahora es el Architect, que se conoce, de 3 Tesla, la Voyager de 1.5 y luego lo que se conocía como la 450, que ahora es la MR Artist. Con eso seguimos trabajando y se ha añadido también otra resonancia de 3 Tesla, pero que no la hemos metido en el protocolo este. Está metida, pero no en ese estudio primero que comenzamos, que es una resonancia Pioneer de 3 Tesla. Pues básicamente nosotros lo que intentamos hacer fue, primero, estandarizar los protocolos y la calidad de imagen en las 3 resonancias. Para obtener esto, ¿qué tienes que hacer? Que las 3 máquinas funcionen prácticamente con el mismo sistema operativo. Esto era muy fácil, puesto que al ser un centro de referencia de GE Healthcare en Europa, pues nosotros tenemos acceso a una serie de ventajas, como es determinados programas en los cuales podemos entrar a evaluar secuencias, a evaluar también novedades o estudios en progreso, y esto nos permitía trabajar con la misma, digamos, con el mismo software en las 3 máquinas. Y esto nos permitía utilizar el mismo protocolo. Con eso consigues que el técnico tiene mucha más facilidad de movilizarse entre una máquina y otra, estar trabajando con la misma calidad de imagen y, fundamentalmente, trabajar con el mismo protocolo. El otro reto era reducir la lista de espera. Nosotros teníamos una lista de espera de 4 semanas e intentamos bajarla a 3. El tercero era minimizar el tiempo entre estudios, es decir, agrupando, por ejemplo, pues dices, en vez de hacer primero una columna dorsal en el siguiente enfermo que tiene una columna lumbar, hacerle a continuación una rodilla, con lo cual tienes que andar cambiando las antenas, pues lo que intentamos era buscar determinados slots horarios en los cuales pudiéramos agrupar indistintamente los diferentes grupos de pacientes, por ejemplo, los hombros, las caderas, las rodillas, los tobillos, con lo cual nosotros teníamos mucho menos tiempo entre paciente y paciente, ya que no había que cambiar las máquinas. Esto nos permitía optimizar la programación de las agendas.
Entonces, en el estado actual, nosotros lo que era importante era la utilización de mi resonancia magnética es cómo la comparo internamente y externamente, identificando si puedo hacerlo mejor. Es un problema de conciencia, es decir, que uno sea capaz de enjuiciar sus propios errores y sus propios defectos, saber dónde nos encontramos, identificar las diferencias y patrones de mejora. Y eso es una dualidad, esto no es solo un problema del proveedor de este programa de excelencia en resonancia magnética, sino del receptor de esta optimización, que es la propia clínica, con una mentalización de todo el mundo para intentar mejorar todas estas novedades que se le ofrecen. Punto fundamental, armonizar y optimizar los protocolos y prácticas para ayudar a mejorar la consistencia de los cuidados. Para mí es importantísimo que sea exactamente igual hacer un estudio en una máquina de 3 Tesla que una máquina de 1,5 Tesla. ¿Por qué? Porque si el protocolo está funcionando perfectamente bien, la duración va a ser muy similar y nosotros podemos coger y utilizar indistintamente una citación u otra dependiendo del flujo de pacientes. Otra cosa muy importante es revisar mi organización operacional, es decir, optimizar la programación, la estrategia, identificar los huecos perdidos. Y luego, otra cosa muy importante es el beneficio, que es nuestro target fundamental en el trabajo, que es cómo el paciente recibe todas estas mejoras, por reducción de la lista de espera, reducción del tiempo para obtener una cita, reducción del tiempo para un informe, etc. Entonces, para nosotros era muy importante el tener unas condiciones obligatorias, es decir, teníamos unas resonancias que no podíamos evitar, como son la resonancia magnética hechas con contraste intraarticular, las artroresonancias, que para nosotros es una exploración estándar, pero que requiere tener perfectamente agrupado y tener perfectamente programado las exploraciones que hacíamos con el TAC primero, con el método de imagen que se utiliza para introducir el contraste y luego correlacionarlo con la resonancia para que no haya un tiempo de demora excesivo. Entonces nosotros lo que hacíamos era, decíamos, bueno, pues por cada 10 slots podemos hacer, por ejemplo, una media de 8 pacientes con resonancia magnética con contraste intraarticular. Para las próstatas, pues damos 60 minutos. Si las podemos hacer en 45, mejor, pero siempre teníamos un slot de 60 minutos, con lo cual podíamos utilizar 5 o 6 pacientes a la semana o incluso 7. Lo que intentamos era juntar los pacientes en una máquina o en otra o en 2 máquinas en el mismo periodo de tiempo, para lo cual podíamos ir más deprisa. Luego teníamos unos pacientes que llamamos pacientes preferenciales o pacientes preferentes, que son pacientes privados que necesitan una exploración en el momento o pacientes que vienen de fuera y que necesitan hacérselo con cierta urgencia. Dejamos unos slots al día, 2 por ejemplo, en una de las resonancias, para que estos pacientes se pudieran hacer en el momento. Entonces, para nosotros el criterio fundamental era poder hacer cualquier tipo de exploración en cualquier máquina. Entonces, nosotros decíamos que en el momento actual, cuando empezamos con eso, en el 2017, teníamos un tiempo de preparación del paciente caso estándar sin contraste, por ejemplo, una resonancia de rodilla, entre 8 y 9 minutos. Nuestro objetivo era bajarlo a 2 minutos, es decir, bajarlo a 6 minutos. En el fondo, ahora hemos conseguido bajarlo a 2 minutos. Prácticamente es paciente que se puede cambiar en 2-3 minutos máximo sin ningún problema. Y así, de esta forma, podríamos utilizar una serie de pacientes en cada slot que los podemos ir agrupando sin ningún tipo de problema. ¿Cómo hacíamos esto? ¿Cómo es nuestro volumen de estudios? Básicamente, el 50% de los estudios que hacíamos eran columnas lumbares, rodillas y hombros, y un 80% en los cuales incluíamos el resto de las articulaciones, es decir, un 21,54% de exploraciones eran neuroimagen y resonancia magnética de cuerpo, incluyendo próstata, y el 80% era prácticamente la columna y las articulaciones. Al tener esta concentración de actividad era muy fácil el poder distribuir los pacientes en diferentes slots. Entonces, una cosa que nos preguntábamos era cuál de las resonancias es la adecuada para cada tipo de examen. Llegamos a la conclusión de que en cualquier máquina, con el mismo sistema operativo y con el mismo software, por ejemplo, en este momento estaban trabajando con DV26, podían hacer el mismo número de exploraciones con la misma calidad de imagen. Es decir, yo
hacíamos a uno de los pacientes o uno de los médicos que nos referían los pacientes. Les enseñamos estudios, por ejemplo, de una Discovery, de una Voyager o de una 3 Tesla y no sabían diferenciar en cuál estaba hecha. Lo cual quiere decir que el estándar de calidad era el adecuado. Entonces nosotros, antes de meter este protocolo de resonancia magnética en excelencia, nosotros teníamos una distribución muy aleatoria de los pacientes. Teníamos una duración media de 12-13 minutos, más los 8 minutos de tiempo entre paciente y paciente, pues nos íbamos casi a la media hora, es decir, 30 minutos entre paciente y paciente, con lo cual a nosotros esto decíamos, hombre, pues esto lo podremos mejorar seguramente si introducimos un método por el cual podamos distribuir los enfermos y lleguemos a hacer estudios, por ejemplo, en 10 minutos, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, con esto lo que hacíamos era una cosa muy importante, que es el valor para nosotros, que es inestimable, el número de técnicos por equipo. Nosotros trabajamos siempre con 2 técnicos de imagen en cada máquina, con lo cual nosotros podemos estar pasando pacientes con un throughput o con un tiempo entre paciente y paciente mucho más escaso, puesto que mientras que un paciente está utilizando la máquina y está haciendo postproceso o cualquier operación, el otro técnico está colocando al paciente. Y si estos pacientes van agrupados por slots, nosotros lo que conseguimos es que prácticamente no hay tiempo de carencia entre exploración y exploración, siempre teniendo en cuenta que haya suficiente número de cabinas para que se cambien los pacientes. Al final nosotros de 8 minutos pasamos a 2 minutos libres entre paciente y paciente, lo cual era significativo. Esto en cuanto a columnas. Si utilizamos con el hombro era prácticamente lo mismo. Nosotros teníamos 5 minutos libres entre paciente y paciente y al final con la máquina especializada que lo hacíamos esto, lo acoplamos en la resonancia de 3 Tesla, habíamos aumentado el número de pacientes y nos quedaba prácticamente 1 minuto libre entre paciente y paciente. Esto era un poco el estudio que teníamos al principio de cómo teníamos las agendas. Teníamos los huecos de los preferentes, huecos libres, artroresonancias. Entonces lo que hicimos fue agrupar. Agrupar, por ejemplo, pues dijimos, bueno, pues por ejemplo los lunes, pues la 1:30 va a hacer exclusivamente rodillas entre las 8 de la mañana y las 12 de la mañana, con huecos que dejamos para pacientes preferenciales, y esto lo hacíamos en cualquiera de los equipos, tanto en la 3 Tesla, en la 1:30 Artist o en la 1:30 Voyager. Con esto nosotros lo que hacíamos era acoplar y agrupar pacientes todos seguidos del mismo número de exploraciones y con un sistema de citación inteligente podíamos ir acoplando todos estos pacientes por estos momentos. Entonces, ¿la agenda cómo ha ido evolucionando? Pues hemos ido añadiendo pues, todas estas diferencias o estas mejoras que han ido surgiendo en el tiempo, con lo cual ahora mismo, en este momento, estamos haciendo cualquier tipo de exploración en los diferentes slots en cualquier máquina. Es decir, que nosotros podemos hacer con la misma calidad y con el mismo tipo de exploración una artroresonancia en una 3 Tesla o en una 1:30 o cualquier estudio de hombro o de columna en cualquiera de los estudios. ¿Esto qué implica? Que se concentran los pacientes, ahorramos tiempo y sobre todo mejoramos las prestaciones de cada resonancia. Esto era en 2017 como era la productividad que teníamos y esto en el 2019, después de hacer todos los estudios de implementación que hicimos optimizando los protocolos y el tiempo, ¿cómo conseguimos? Este decalaje que tenemos aquí o esta aproximación coincide con que una de las máquinas dejó de trabajar porque teníamos que hacer un upgrade de la máquina, entonces por eso es este descenso. Pero básicamente fue espectacular el crecimiento en el número de pacientes, con lo que nos permitió subir el número de exploraciones, subir por supuesto la facturación y bajar el nivel de espera entre paciente y paciente. Entonces esto fue el reto que nosotros teníamos, 3 resonancias magnéticas al 99% de ocupación, mejora de la calidad de imagen al mismo tiempo del número de pacientes. Entonces conseguimos estandarizar los protocolos en las 3 resonancias. Mejoramos la calidad de imagen al tener unificados los sistemas operativos con los software avanzados. Implementamos unos nuevos criterios de citación que están mejorando y que además van todos unidos a unos nuevos sistemas de citación inteligente que se están implementando. Incrementamos el número de pacientes y la experiencia del paciente también mejora, porque tenía que esperar menos tiempo
para citarse, menos tiempo entre paciente y paciente y menos tiempo para solicitar su informe y para recibirlo. En resumen, básicamente lo que nosotros intentamos es buscar una citación adecuada a las máquinas que se tienen. Es decir, intentar adaptar con diferentes slots o diferentes periodos de citación para unificar las exploraciones lo más parecida que sean. Y tener claro que en cualquiera, utilizando protocolos adecuados y habiendo mejorado la calidad de imagen, nosotros podamos tener, independientemente del equipo en el que se utilice, las mismas prestaciones en una resonancia o en otra. El resultado final es que nosotros teníamos, por cada mes, teníamos un incremento por máquina de 28.000 euros, lo cual es importante. Y en la prueba comparativa, cómo mejoraba el número de pacientes entre una máquina y otra después, el impacto de volumen después de utilizar este nuevo programa de excelencia en resonancia. Básicamente eso es muy importante, sobre todo por poder, lo que yo me preguntaba al principio, digo, ¿seréis capaces en G-Healthcare de unas máquinas que están funcionando al 99% o casi al 100%, o por lo menos eso creíamos nosotros, sí podíamos mejorarla y el resultado ha sido verdaderamente espectacular. No solo eso, sino que hemos conseguido también estandarizar unos protocolos, que este es quizás el punto culminante. Donde se ha puesto realmente a prueba la validez de estas nuevas secuencias y de estos nuevos métodos de trabajo ha sido tras el impacto de la infección por COVID, que para nosotros ha sido muy dramática porque hemos tenido que modificar todas las agendas. Tuvimos que cambiar el periodo de citación, que teníamos los slots de 20 minutos, lo tuvimos que pasar a 45 minutos e incluso una hora. Ahora estamos, después de haber pasado toda esta fase post-COVID, que estamos todavía con las mismas precauciones de desinfección de los equipos, etcétera, etcétera, y seguimos con unos slots muy cercanos, es decir, hemos perdido exclusivamente 10 minutos, porque de los slots de 20 minutos hemos pasado a 30 minutos, que es como estamos haciendo la citación actual, sin merma en la calidad de imagen, puesto que los protocolos siguen siendo exactamente iguales. Y una cosa más que quería comentar es que esto también lo que nos ha permitido ha sido, o que lo que nos ha obligado ha sido aumentar, digamos, los periodos de citación. En vez de trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche que estábamos trabajando, nos hemos visto obligados para continuar con digamos, esta metodología, pues el empezar un poco antes, empieza a trabajar a las 7 de la mañana y se termina a las 11 de la noche. Con esta pequeña variación hemos conseguido mantener no solo el nivel que teníamos pre-COVID, sino que hemos incrementado, y en los últimos datos, que los tengo aquí apuntados, comparativamente el mes de agosto de este año con el mes de agosto del año pasado, hemos hecho aproximadamente unos 130 pacientes más. Es decir, que las agendas pues, realmente funcionan y el MR Excellence pues, realmente es verdaderamente operativo y productivo. Muchas gracias por la atención y un saludo a todos. Espero que hayan disfrutado. Dejo de compartir mi pantalla, Olga. Cuando queráis, doy paso al siguiente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Mario Padrón. Muchas gracias, Leonardo. Ahora tenemos aquí ya varias preguntas que queremos hacer a Leonardo y al doctor Mario, que están escribiendo todos los asistentes del webinar. Primero que todo, quiero agradecer porque tenemos asistencia desde Argentina, Perú, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Colombia, México. Está toda Latinoamérica conectada. La primera pregunta para el doctor Mario. Nos preguntan qué tipo de análisis estadísticos se utilizan para la toma de decisiones y qué tipo de software están utilizándose para llegar a estos resultados con respecto a esta excelencia y esta mejora en las prácticas de resonancia magnética en la institución. Bueno, yo no me dedico a la estadística, pero yo lo que recibo es resultados. Nosotros tenemos, digamos que tenemos un sistema por el cual monitorizamos en tiempo real cómo van las agendas. Es decir, el programa MR Excellence te permite que tú desde tu ordenador, tanto si estás presente o estás en remoto, tú puedas seguir no solo la citación en el momento, sino
quién está haciendo la exploración, qué técnico hace la resonancia, cómo va corriendo esa resonancia, cuántos minutos lleva, y luego todo lo que es el análisis estadístico, esto lo hace el propio programa. Es decir, que a nosotros nos dan la estadística mes a mes. Nosotros recibimos una hoja que además no hace falta ni siquiera recibirla. Nosotros tenemos acceso a ella a través del sistema MR Excellence por una ventana que tienes en tu computadora. Tú tienes todas las funciones que nos ofrece este programa, las tienes online, es decir, que lo tiene el director gerente, lo tienen los economistas, lo tienen los jefes de técnicos para que ellos sepan quién está trabajando, cómo se hace el trabajo y si todo el trabajo va, digamos, on time, ¿no? Y esto es muy importante. El valor que tiene realmente este análisis es el poder valorar en tiempo real cómo se hace cada exploración. No sé si contesta la pregunta, supongo que básicamente es por ahí, el control, ¿quién lo lleva? El control, nosotros lo que hacemos es supervisar el control lo lleva a la máquina, que es la que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas y cómo se hace la citación y cómo se hace la realización de los pacientes. Pero nosotros lo que hacemos es comprobar que esto va funcionando perfectamente y correctamente. Perfecto, muchas gracias, doctor Mario. Aquí también nos envía le envían un saludo desde Costa Rica y pregunta que si tiene algún estimado del costo que la pandemia ha provocado en este periodo por el reagendamiento. Pues vamos a ver, el costo todavía no lo tenemos evaluado. Nuestra clínica es una clínica que no es estatal, es un hospital privado que tiene acuerdos con compañías de seguros y nosotros somos, digamos, los que administramos nuestras ganancias y nuestros costos. Entonces ha sido un costo muy grande. Nosotros, para que te hagas una idea, el costo aproximado en los 2 meses y medio que estuvimos parados, porque el hospital fue intervenido por el gobierno para atender exclusivamente pacientes de COVID, con lo cual únicamente se podían hacer exploraciones urgentes y de pacientes infectados por COVID que estaban ingresados en el hospital. No podíamos hacer pacientes que estaban agendados, hubo que descitar a todos los pacientes, desagendarlos y reagendarlos. Esto, digamos, el costo total que ha sido para la clínica ha sido aproximadamente, en euros serían unos 3 millones de euros, 3 millones y pico, aproximadamente en 2 meses y medio. El mes siguiente, que fue el mes de mayo, que fue el primer mes que pudimos empezar a trabajar reagendando pacientes, metiendo pacientes nuevos, ese mes se perdió, se pasó a 1,5 millones de euros, es decir, que se bajaron 2,5 millones de euros de pérdidas. En el mes de junio cubrimos gastos, es decir, que se quedó más o menos igual, trabajando ya a pleno rendimiento, y en el mes de julio ha habido beneficios, aproximadamente un 16% de beneficio. Eso más básicamente ha sido así. Gracias, doctor Mario. Y digamos que ligado a esa pregunta, aquí también nos están enviando una pregunta específica con respecto al tema actual del COVID. ¿Cómo la institución han aplicado el teletrabajo? Si se mantiene el volumen o ha aumentado las horas de interpretación. ¿Cómo ha sido ese impacto que se ha tenido después de haber tenido todo ese programa de excelencia de resonancia magnética y frente a esta situación actual de COVID que tenemos? ¿Cuáles son los cambios que ustedes han implementado? ¿Cómo se ha visto esto impactado? Bueno, pues básicamente de momento lo que tuvimos que hacer fue interrumpir las agendas tal como estaban estructuradas, es decir, que interrumpimos el programa de excelencia en resonancia magnética. Y como no nos permitían estar dentro de la institución, teníamos que trabajar desde casa. Es decir, que teníamos que hacer teletrabajo. Una vez que se ha superado la fase, digamos, de confinamiento, lo que hacemos es que para mantener la normativa gubernamental de la separación de 2 metros, la distancia, digamos, preventiva, pues solamente trabajan en presencia física un 30% del staff radiológico. De técnicos prácticamente funcionan todos porque están independientemente en aparatos diferentes. En vez de trabajar 2 técnicos por aparato, trabaja solo uno.
y los radiólogos está solamente uno de radiólogo presencial, el resto está apoyando con teletrabajo. Con lo cual prácticamente estamos haciendo, por eso decía antes que hemos tenido que aumentar el número de horas de trabajo para compensar la falta de, digamos, de personal facultativo, es decir, de radiólogos presenciales. Hay turnos de trabajo presencial y turnos de teletrabajo. Siempre hay un par de radiólogos en teletrabajo de apoyo que están haciendo informes permanentemente cada 4 horas de resonancia magnética. Y ahora mismo el trabajo está prácticamente igual que el que se hacía en la época pre-COVID, pero siempre trabajando desde casa, un 70% del staff y un 30% en presencial. Perfecto, muchas gracias, doctor Mario. Aquí para Leonardo, nos preguntan cuál es la plataforma, aplicación, inteligencia de datos que aplicamos en estos programas de excelencia para tener toda esa visibilidad de datos y poder gestionar todos los datos que son tomados de los equipos. Bueno, una pregunta interesante, ¿no? Como bien decía el doctor, en principio existen varias plataformas internas para nosotros, pero digamos que la principal es Imagine Insight. ¿Qué nos va a permitir a nosotros Imagine Insight? Muchas veces al llegar por primera vez al cliente, una cosa es lo que el cliente cree que es el problema y otra cosa es el que realmente tiene. A veces coinciden, otras veces no. Una de las cosas que nos da Imagine Insight es poder ingresar a toda la data ejecutada por el equipo y poder analizar de forma, en estadísticos descriptivos, tener una visibilidad de los errores. Quizás yo creo que mi único problema es que tengo mucho tiempo entre pacientes, pero cuando me doy cuenta ese no es el único problema, sino que tengo una variabilidad en la biblioteca de protocolos, en que analizo o extraigo la data y todas mis resonancias de cerebro varían en tiempo, más del 50% del tiempo, porque mis protocolos no están estandarizados. Entonces, Imagine Insight, y esto quisiera dividirlo en varios tramos, lo primero que nos permite es tener visibilidad de los problemas que presenta la institución, poder analizarlos con inteligencia artificial de forma estadística y descriptiva, es decir, puedo extraer tablas de datos, puedo extraer porcentajes, puedo ver cómo se comporta el equipo en una semana, puedo ver cómo el equipo, si está alineado con la agenda y con la planificación de agenda, cuántos pacientes tuve en no-show, cuál es mi impacto durante la semana, cómo incrementé o disminuí en un día. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos ese análisis a través del expertise humano, que serían todos los especialistas que se abocan, bien sea los de CT, los de resonancia, analizan con el cliente dónde están los problemas y cuáles son las hojas de ruta que hay que trazar. Si esas hojas de ruta son en agenda, en planificación, pues simplemente se hacen a través de esa área. Pero si son en optimización de protocolos, pues ya puede entrar el equipo de aplicaciones o el equipo de educación, ¿okay? Para poder de forma remota asistir al cliente, optimizar los protocolos y ver dónde están los errores, si se está consumiendo mucho tiempo en resonancia porque una secuencia tiene un exceso de cortes, está mal calibrada, lo que sea. ¿Okay? En ese momento se aboca directamente sobre el cliente. Entonces serían, digamos, varias etapas que se van cumpliendo hasta que finalmente el mismo programa, como bien lo dice el doctor Padrón, nos permite medir cuáles fueron esos cambios, cuál fue el antes y cuál fue el después, cómo obtuve beneficios tangibles, bien sea económicamente, en listas de espera o en parametrización de protocolos, por nombrar los 3 puntos más álgidos que tienden a preguntar los clientes. Gracias, Leonardo. Y en ese sentido, también nos pregunta Luisa Fernanda Salazar Ugalde. Nos pregunta, y esta pregunta va orientada al doctor Mario, ¿cuánto tiempo, en el caso de Centro, tomó el personal, desde el punto de vista operativo, en adaptarse completamente a ese programa de excelencia? Bueno, realmente no mucho. Fue un periodo muy corto, sobre todo porque nuestro personal auxiliar, fundamentalmente los técnicos, están muy bien entrenados. Ellos son también parte, digamos, del negocio porque ellos también están involucrados, puesto que parte de sus ingresos y de sus
sus ganancias están orientadas también a la calidad, digamos, en el trabajo. No tienen, y luego que son todos técnicos muy especializados, llevan mucho tiempo trabajando en resonancia y son personas que tienen una gran capacidad. La adaptación, vamos a ver, no es fácil, yo creo que sobre todo es un problema de mentalización. Si un técnico radiógrafo está mentalizado a que es parte de la institución y que su trabajo es igual de importante que el trabajo del facultativo especialista que hace el informe, pues entonces todos trabajan y todos reman en la misma dirección. Es decir, es una barca que va siempre remando todo el mundo a la vez. Entonces esto es importante, que todo el mundo esté mentalizado. A nosotros, honestamente, tengo que decir que nos costó muy poco trabajo, puesto que tengo la suerte de tener unos técnicos muy buenos y muy bien entrenados. Pero hubo que aleccionarles previamente de cómo iba a variar su forma de trabajo, es decir, que ya no iban a trabajar de forma aleatoria o de forma, digamos, liberal, por decirlo de alguna manera, y sí de una forma más estructural. Y en el fondo ellos son conscientes o eran conscientes de que esta es una forma magnífica de trabajar y de que los resultados, pues ellos mismos también participaban de la mejora de los resultados, es decir, mejora en el número de pacientes, mejora en los ingresos, mejora en la lista de espera y mejora en el beneficio también de la calidad del paciente y digamos, de la satisfacción del cliente. Muchas gracias, doctor Mario. Nos preguntan acá también, bueno, ¿cómo hacen la intervención con los subespecialistas para llegar a un consenso de qué secuencias conforman él o los protocolos? Bueno, eso es un tema, ¿es para mí o para Leonardo? Creo que cualquiera de los dos podría Yo voy a decir responder si en quiere. mi lugar. Nosotros los protocolos los decidimos nosotros. Los decido yo consensuadamente con mi staff de radiólogos y nosotros decidimos cómo se hace una exploración. Y somos gente lo suficientemente preparada y entrenada como para saber cómo tenemos que hacerlo. Nadie dice cómo hay que hacer un protocolo. Nosotros le decimos a un técnico de aplicaciones, quiero obtener, pues por ejemplo, una secuencia de STIR que me dure menos de 4 minutos o que me sea un máximo de 3 minutos 20 para una columna lumbar, por ejemplo, en el plano sagital y que tenga una resolución X que sea suficiente para que la calidad de imagen y la calidad para el diagnóstico sea suficiente para nosotros. Bueno, pues eso yo se lo digo, pero le digo o le decimos en qué parámetros nos tenemos que mover. Y nosotros nunca hacemos secuencias de sobra, es decir, la secuencia, si tenemos hecho el diagnóstico con 3 secuencias de pulso, no hacemos 4 o 5 o 6. Hacemos 3 y con esas 3 es suficiente y se para. Si está diagnosticado el paciente, ya no hay que hacer nada más. Es decir, que somos absolutamente autónomos y tenemos capacidad para eso. De hecho, para eso te entrenas, para que tú puedas optimizar también tus equipos. Otra cosa es un hospital universitario donde tienes que hacer mucha investigación, pero bueno, nosotros también hacemos investigación, pero de alguna forma se hace por separado en otros huecos, pero en la parte, digamos, lo que es el trabajo cotidiano, nosotros tenemos autonomía para decidir los protocolos que utilizamos. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan, bueno, aquí, si yo quiero o si mi institución quiere ser parte de ese programa de excelencia, ¿a quién debe contactar? Y allí esa pregunta va para Leonardo. En el caso de América, Imagine Insight se puede manejar por distintas vías, es hacer contacto directamente con el área de ventas o con el área de servicios. Sobre todo, servicios se encargará de contactar a las personas internamente que se encargan de poder asistir al cliente y, diría yo, presentar el proyecto de MAR Excellence para poder desarrollarlo y ingresar a la plataforma Imagine Insight como un usuario corriente. Recibir no solamente el entrenamiento interno para conocer las herramientas que tiene Imagine Insight desde el punto de vista del cliente, sino comenzar a hacer el análisis de datos y establecer la ruta en base a las prioridades que establezca el propio cliente. Quería añadir una cosa que igual no se ha comentado, pero sí que es importante. Aquí en Europa se está trabajando ahora con ello. Una de las mejoras que tiene el sistema de MAR Excellence
es lo que se llama el Smart Scheduling, es decir, que es la citación inteligente. Eso es un paso, digamos, más adelante y eso es para las grandes organizaciones o grandes corporaciones que tienen diferentes hospitales, que es que van a hacer las citaciones pues, analizando demográficamente a la población, es decir, que también controlando en qué situación están o en qué parte de la ciudad se encuentran para agruparles y dirigirles al sitio más adecuado para que les hagan la exploración. Es decir, que todo esto de la inteligencia artificial está evolucionando y está cambiando mucho la forma de trabajar y la forma de citarse. Y esto yo creo que es una de las ventajas, que es entrar en una, digamos, una dinámica nueva que nos cambia radicalmente nuestra forma de, digamos, de citar a los pacientes, de realizar la exploración, etcétera. Esto ya entras en una parte en la cual tú ya no interviene el teléfono, sino que interviene ya el computador y ya por estos programas avanzados de reconocimiento, pues te van ahí a dirigir al sitio más adecuado, etcétera. Muchas gracias. Y aquí también, para agregar, tenemos ya solamente 3 minutos del tiempo. Quiero agregar también que acá nos preguntan si podemos conectar o tener esa información, esos datos, desde solamente equipos de GE. Aquí es importante mencionar que esa información se puede tomar de diferentes vendors, de diferentes proveedores. Se puede tomar esta información de las diferentes sedes que ustedes tengan en su institución y diferentes vendors. Última pregunta para terminar. Eso no quiere decir que no vamos a responder las demás. Lo que vamos a hacer es vía correo hacerles llegar la respuesta a cada una de sus preguntas. ¿Es posible mejorar los resultados utilizando recursos humanos a distancia, específicamente informes médicos, y lograr resultados similares a presenciales? Ahí yo creo que está más orientado, doctor Mario. Sí, no hay ningún problema. De hecho, nosotros, lo decía antes, estamos trabajando ya en remoto prácticamente. Los fines de semana trabajamos en remoto siempre. Cuando hay vacaciones trabajamos también en remoto. Y ahora con el COVID estamos trabajando en remoto también y el resultado es exactamente igual. Ya prácticamente, salvo exploraciones que precisen la presencia del radiólogo, digamos, pues o bien para un estudio intervencionista o para la inyección de un contraste o para cualquier maniobra intervencionista dentro del departamento, lo demás se puede hacer desde trabajo en remoto. Y además se hace exactamente igual, se hace en línea y el informe está hecho lo mismo que si estuvieras en presencia, no hay ningún problema. Y el resultado, por supuesto, es exactamente igual. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Dale, Leo, si quieres ahí. Porque he visto la pregunta bastante recurrente. Esto se puede aplicar a todas las modalidades. Aquí estamos enfocados en resonancia, pero cada modalidad tiene sus prioridades, dosimetría en CT, rayos X, etcétera. No es solamente resonancia. Sí, es importante eso que decía Leonardo, porque de hecho nosotros empezamos con un programa de excelencia, se llama el Dose Watch, es decir, que era un sistema de control de dosis para los diferentes equipos de radiología. Y nosotros, en nuestro departamento, tenemos controlada la dosis no solo de los equipos que están trabajando en el servicio de radiología, sino los equipos radioquirúrgicos, los que están en el quirófano también trabajando, que están monitorizados también. Con esto que se consigue es lo mismo, es aplicar un sistema de gestión a la dosis del paciente. Nosotros, en el primer año de trabajo con el sistema de gestión de dosis, conseguimos disminuir la dosis que recibe el paciente en un 30%, no solo con la radiología convencional, sino con el TAC. Y en determinadas exploraciones de CT, como era, por ejemplo, el estudio de senos paranasales o un estudio de columna, las bajadas fueron espectaculares. Con un equipo de baja dosis, como los que estamos utilizando ahora, se disminuyó la dosis, y esto está perfectamente etiquetado, hasta un 70% de la dosis. Lo cual, eso sí que es importante, que todo esto cambia radicalmente la percepción, no solo del paciente, sino por su seguridad y por nuestro saber hacer, que esto es muy importante. Y el Dose Watch también va íntimamente ligado al MR Excellence. Es lo mismo, solo que en los aparatos de rayos, de radiología convencional o de CT. Perfecto. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias al doctor Mario. Gracias. Como mencionamos, a todos vamos a hacer llegar las respuestas a esas preguntas que no alcanzamos a responder en esta sesión. En la parte
izquierda ustedes pueden encontrar un QR code, lo pueden escanear y entrar al living room de la Semana de Radiología GE y conocer más acerca de nuestros productos y servicios. Vamos igualmente a enviarles una encuesta una vez terminado este webinar. Agradecemos su respuesta para que podamos hacer cada vez más eventos interesantes y productivos para todos. Muchas gracias y un feliz día para todos. Igualmente, un placer. Gracias, doctor.